Hola, les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. Todo comienza el 21 de noviembre de 2021, cuando Mauricio Leal llamó a su hermano Jonier pidiendo que le llevara unas galletas. Acto seguido vemos que alguien acabó con la vida de Mauricio y su madre. A la escena del crimen llega la inspectora Rebeca, a quien le asignaron el caso. Logran ver que habían dejado una carta de despedida al lado de los cuerpos, como si se tratara de una automorición. En la casa también estaba Jonier, el hermano e hijo de las víctimas, quien fue el que reportó el hecho a las autoridades. Le dicen que tiene que desalojar la residencia mientras llevan a cabo la investigación. Le informan a Rebeca que Mauricio era un reconocido estilista que atendía a personas famosas, y a partir de ahí ella tendrá que descubrir por qué lo mataron a él y a su madre. Al poco tiempo se había filtrado la imagen de la carta encontrada en la escena del crimen, por lo que la noticia se hizo conocida a nivel nacional. Esto puso más presión en las autoridades por resolver el caso, y Rebeca junto a los forenses analizaban cada rincón de la casa. Jonier fue a la peluquería de su hermano Mauricio a comunicarle a sus trabajadores lo mal que se sentía por lo que había ocurrido con él y su madre. Rebeca sigue investigando, y los forenses, luego de analizar las heridas de los cuerpos, lograron determinar que no se había tratado de una automorición, sino que alguien los había asesinado. En los medios de comunicación de inmediato se empezó a especular que todo se había tratado de un doble homicidio. Revisando años previos al hecho, podemos ver que Mauricio, Jonier y su madre se encontraban en una celebración como una familia unida. Jonier tenía el sueño de ser cantante, y mientras le dedicaba una canción a su madre, Mauricio también se unió, lo cual no le hizo mucha gracia. En el presente es el velorio de Mauricio y su madre, y Rebeca asistió al lugar. Estando allí pudo hablar con dos de los que eran trabajadores de Mauricio, y estos le dijeron que el chofer de este también estuvo en el lugar de los hechos junto a Jonier. Vemos de nuevo meses atrás del asesinato, en un momento en el que Jonier estaba trabajando junto a Mauricio en su peluquería, pero no lograban llevarse bien, por lo que Jonier decidió renunciar para trabajar en su propia peluquería. 15 días antes del homicidio, Mauricio llegó con regalos, resaltando lo bien que le estaba yendo en su peluquería, mientras que Jonier no podía decir lo mismo de la suya. En el presente Rebeca interroga al chofer de Mauricio, que explica que por alguna razón, el día de los hechos Jonier le escribió pidiendo que lo recogiera para ir a la casa de su hermano. Una vez que llegaron, notaron que nadie respondía, y Jonier insistía en llamar a la policía, mientras que el chofer sentía que todavía no había ningún motivo para llamar a las autoridades. Siguieron buscando en la casa, hasta que llegaron a una habitación en la que encontraron los cuerpos sin vida de Mauricio y su madre, y Jonier tuvo una reacción que al chofer le pareció actuada. Revisaron las redes sociales de Jonier y Mauricio, y encontraron que este último había dejado una supuesta carta de despedida en su celular, pero esta se escuchaba demasiado falsa, como si hubiera sido escrita por un tercero y puesta en el celular de la víctima. Rebeca fue a visitar a Jonier a su peluquería para pedirle un servicio, y aprovecha para hacerle algunas preguntas. Confirma que Jonier tenía el sueño de ser cantante, pero nunca lo logró, además de que este le cuenta que Mauricio tenía una enfermedad que lo obligaba a tomar medicamentos constantes, y según él, esto podría haber provocado que quisiera acabar con su vida, y decidió llevarse a su madre consigo por el amor que le tenía. Rebeca se entera de que había un tercer hermano de esta familia que estaba en la cárcel, así que decide ir a hablar con él. Este le cuenta que Mauricio era un buen chico, que nunca se metió con ninguna organización criminal, por lo que es imposible que alguien lo hubiera mandado matar. También dice que Jonier a veces vivía frustrado, debido a que su peluquería no tenía el mismo éxito que la de su hermano, y solo había conseguido endeudarse. Vemos que pocos días antes de los hechos, Jonier estaba atendiendo a una mujer en su peluquería, la cual le hacía ver el gran éxito que tenía su hermano, e insinuaba que éste debía ayudarlo a crecer también. En casa, mientras Jonier atendía a su madre, le cuenta con alegría que podría conseguir un contrato para atender a una persona famosa, y su madre le dice que su hermano puede ayudarlo en su proceso, lo cual lo hace enojar. Además de que mientras buscaba entre las cosas, encontró una caja llena de discos musicales que su hermano estaba a punto de lanzar, por lo que su sueño de ser cantante ahora también podría ser cumplido por Mauricio en vez de él. En el presente Rebeca habla con una muchacha del servicio de aseo de la casa, y con su ayuda logra determinar que el asesino acabó con la vida de las víctimas en cuartos diferentes, pero luego cargó a uno hasta la habitación del otro, para hacerlos pasar como si hubieran muerto en la misma habitación. Con toda la recopilación de datos le presenta a su jefe la hipótesis que armó, en la cual dice que Jonier venía sintiéndose celoso del éxito de su hermano, y del hecho de que su madre prefería a Mauricio en lugar de él.
Y debido a esto, un día sus emociones se descontrolaron y terminó acabando con la vida de su hermano y su madre, y lo primero que pensó fue en intentar hacerlo pasar todo como si hubiera sido una automatación. Esta hipótesis tiene bastante coherencia, por lo que es aceptada, y Jonier es mandado a arrestar. A los pocos días de su arresto, el hombre aceptó los cargos y pidió disculpas por lo que hizo. Sin embargo, con el paso de los meses, Jonier cambió su veredicto y empezó a afirmar que era inocente y solo había aceptado la culpa por presión. Se las ha arreglado para posponer su juicio, y a día de hoy su caso sigue sin ser resuelto. Y así acaba esta historia. Una de las actividades que a menudo disfrutamos con mi esposa en nuestro tiempo libre o de ocio es ver series, documentales, películas de casos de la vida real. Aunque claro, ella a veces dice que tuvo pesadillas por lo que yo la puse a ver, pero en realidad el video que acabamos de ver es un tráiler de una serie llamada Historia de un crimen. Y así quise llamar precisamente mi enseñanza en esta mañana, Historia de un crimen. Con este título se conoce una serie de episodios que son emitidos por plataformas digitales y en los que se han mostrado casos muy mencionados, como por ejemplo el caso del joven Luis Andrés Colmenares, universitario de los Andes, que en una noche de 31 de octubre su cadáver fue encontrado en uno de los canales del Parque Virrey. También dentro de esos casos que desarrolla Historia de un crimen, se ha hablado de la desaparición de una niña de 4 años de edad en la Ciudad de México, llamada Paulette, quien su mamá le da un beso la noche anterior y el día siguiente no la encuentran. 11 días después o 9 días después está debajo de un colchón asesinada. Esta serie también habla del complot y del asesinato de Colosio, que fue un candidato a la presidencia de México. Y también el último caso es el que acabamos de ver, el caso de Mauricio Leal, el hombre que, motivado por envidia, por enojo y por odio, asesinó a su hermano y también a su madre. Y una de las premisas con las que quiero iniciar mi mensaje es la siguiente: estos crímenes atroces como los mencionados no pueden nacer de un corazón humano, sino que han tenido su origen en Satanás, quien ha puesto ese maligno deseo en el corazón de algunos hombres usados por él. La mayoría de personas que han sido condenadas por estas barbaries y que después de volver en sí han dado entrevistas de cómo comienza en su vida a incubarse este deseo maligno, reconocen que sobre ellos hay una fuerza maligna superior que los lleva a cometer tan atroces delitos. Una fuerza que los controla, que los impulsa y que con toda certeza ellos no saben de qué se trata, pero que la Biblia sí nos muestra con toda claridad. Juan capítulo 10, versículo 10, refiriéndose Jesús al diablo, dijo: el ladrón vino a robar, a destruir y a matar. También palabras dichas, citadas por Jesús en Juan 8, 44. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Escuche bien esto: porque él ha sido homicida desde el principio. Y esto me lleva a continuar con nuestra serie que llevamos algunos domingos estudiando, artimañas del enemigo. Y hemos visto al enemigo operando en contra de la iglesia como tentador, como acusador, como devorador, como destructor, como padre de mentiras, como opositor. Hace 15 días hablé del Dios de este siglo y hoy quiero hablar de otra categoría con la cual se denomina Satanás, un homicida. Y hoy quiero hablarles de un crimen, pero no cualquier crimen. El primer crimen de la historia de la humanidad.
Un crimen que sin duda alguna tiene su origen en Satanás. Por eso Jesús dijo, Él es un homicida desde el principio, haciendo referencia a lo que encontramos en el libro de Génesis, en el asesinato de un hermano mayor, Caín, en contra de su hermano menor, Abel. Así que hoy, de alguna forma, voy a hablar un poquito con los términos de abogado en relación a una corte. Y quisiera hablar, número uno, de los hechos que acompañaron este fatal crimen. Los hechos, los acontecimientos, los sucesos que pasaron alrededor de este homicidio. Y para ello tenemos que ir, Sergio, a Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 10, donde la Biblia dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Caín fue la voluntad de Dios para sus padres. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín fue labrador de la tierra. Y pasando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, pero Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y comenzó a declinar su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, pues el pecado está a la puerta. Pero con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearías de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dos hombres, al parecer jóvenes, que gozaban de un mismo contexto cultural, social y familiar. Los dos habían sido engendrados de un mismo vientre. Una madre que estaba dedicada al hogar, al cuidado y mantenimiento del huerto, mientras que el padre debía salir por algunas horas a buscar la provisión y traer que comer a su casa. Sus hijos tomaron oficios diferentes. Uno era labrador como Adán, su padre, y el otro, Abel, era pastor, cuidador de animales. Sus padres, Adán y Eva, juntos conocían de forma personal a Dios y con toda seguridad le enseñaron a sus hijos, le transmitieron a sus hijos principios relacionados con nuestra relación con Dios, principios relacionados con la fe. El mismo lugar donde Caín y Abel crecieron fue un lugar hecho por Dios, diseñado por Dios. Fue establecido allí el hombre para que disfrutara de la creación. Y eso fue algo que los padres debieron durante muchas jornadas compartir a sus hijos. Ellos le debieron haber hablado de la comunión tan estrecha, tan cercana, cara a cara que ellos tenían con Dios antes del pecado. Le debieron haber contado que vino sobre ellos un castigo por el pecado, que se vieron desnudos de repente, pero que juntamente con el castigo Dios también proveyó para ellos cobertura y gracia a pesar de su desobediencia. Así que con todo esto quiero decir que los dos fueron equipados con principios espirituales,
con principios morales y con un ejemplo y un modelo que Adán y Eva seguramente estamparon para que con ellos, esos principios, ellos crecieran a la manera de Dios. Sin embargo, por alguna razón la Biblia dice que en Caín, en su corazón, comenzaron a despertarse sentimientos de repudio en contra de su hermano menor. No se tiene mucha información, pero lo que la Biblia nos dice es suficiente para determinar cuál fue tal vez esa gota que rebosó el vaso. Porque Génesis 4 nos habla de un momento donde Abel y Caín vinieron a traer sus ofrendas al Señor. Pero la ofrenda de Abel fue vista con agrado, mientras que la de Caín no. Y eso nos debe llevar a preguntarnos por qué. Y podríamos tener muchas argumentaciones, pero yo quiero concretar todo esto en una respuesta. Creo que Dios se sintió agradado con la ofrenda de Abel, porque siempre que le traemos o le presentamos algún tipo de ofrenda a Dios, Dios mira nuestro corazón. Dios no mira la ofrenda, Dios no mira el tamaño, Dios no mira algo con lo que nosotros queramos impresionarle. Él siempre mira el corazón. Y la Biblia lo afirma. Cuando Samuel fue llevado a la casa de un hombre para que uno de sus hijos fuera el sucesor del rey, Dios le dijo: no mires a su apariencia, sino que mira el corazón, porque eso mira el Señor. Así que algo empezó a alterarse en el corazón de Caín hacia su hermano. Por eso la Biblia nos advierte y nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y necesitamos permanentemente estar examinando nuestro corazón, porque todo lo que hagamos debe ser hecho de corazón para el Señor y no para los hombres. Imagínese, si uno como ser humano mira la actitud de la gente, ¿cuánto más Dios no estará atento al corazón? Porque la actitud es la fragancia de nuestro corazón. Yo me doy cuenta cuando las personas sirven a Dios por amor o si lo hacen por interés. ¿Por qué? Por su actitud. Es evidente en su cara, en sus gestos, en la manera como tiran las cosas. Y en ocasiones, si yo veo una mala actitud cuando pido algo, prefiero hacerlo yo para no incomodar al otro. Por ejemplo, no sé si a usted le pasa en su casa, pero hay personas que cuando les toca el día de oficio en su casa se enojan. Y en ese caso es preferible que no hagan nada, porque si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo de corazón, con amor para el Señor. Y aquí quiero preguntarte: ¿por qué estás aquí en esta mañana? ¿Estás aquí por amor a Dios? ¿Porque necesitas su presencia, su palabra? ¿Porque quieres obedecerle? ¿Porque quieres agradarle? ¿O estás aquí porque te toca? Porque hoy me tocó servir, porque hoy me tocó dirigir, porque en mi casa me obligan a venir, porque si no acompaño a mi esposa, esa es una cantaleta toda la semana, porque no hay nada más que hacer, estoy aburrido, así que camine para la iglesia. Y eso es un tipo de ofrenda que le presentamos al Señor. Por eso quiero preguntarte: ¿cómo, Sergio, está la ofrenda que en esta mañana has presentado al Señor? ¿Inyectaste tu corazón? ¿Inyectaste amor en lo que le trajiste?
O nos hemos acostumbrado y nos hemos habituado tanto a estar en la iglesia que se nos olvida de que cada reunión es una ofrenda que damos para el Señor. ¿Preparaste tu ofrenda con antelación, con anticipación, o le diste las sobras al Señor? ¿Te preparaste en oración? ¿Llegaste temprano? ¿Estuviste dispuesto a participar del tiempo de alabanza congregacional? Todo eso Dios lo miró en Abel y no lo encontró en Caín. La Biblia, dentro de los héroes de la fe, uno de ellos es Abel. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto Abel, aún su ofrenda sigue hablando por él. Caín y Abel supieron algo. Cuando sus padres lo reunieron y les contaron que el sacrificio que Dios hizo para traer perdón por su pecado había sido el sacrificio de animales, de derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Abel lo escuchó, Caín lo escuchó. Y cuando fueron a ofrecer sacrificio, Abel continuó con el modelo que Dios había establecido: el sacrificio de animales. Abel no trajo cualquier cosa. La Biblia dice: trajo lo mejor. Y esa debe ser nuestra actitud. Cuando nos reunimos, cuando nos presentamos delante del Señor, le voy a dar lo mejor, no las miserias, no las sobras. Porque sabe, a mí Dios no me da las sobras. A mí Dios me da lo mejor. O si no, miremos la cruz. Caín, dice la Biblia, trajo una ofrenda. Y así textualmente lo dice. Literal, trajo una ofrenda. Una ofrenda que no le costó mucho porque fue la tierra la que la dio. Él solamente la arrancó y la presentó. En cambio, Abel trajo la primicia, lo primero. A Abel le costó porque seguramente se había encariñado con esas ovejas que él luego sacrificaría al Señor. Pero lo hizo por amor a Dios, porque como lo dijo David: no daré a Dios sacrificio que no me cueste. Así que Caín empezó a tener sentimientos de repudio en contra de su hermano, porque aparentemente Dios había mirado su ofrenda con agrado y en cambio la de él no. Pero no se percató de que el asunto no era la ofrenda, sino el corazón con el que se hacían las cosas. Ahora, si Caín hubiera tenido un poco más de temor de Dios, hubiera convocado a una reunión familiar, hubiera buscado un espacio para solucionar el problema con su hermano. Pero no. Le dio paso al enemigo y por eso el enemigo finalmente lo usa, lo manipula y lo invita a un paseo de hermanos y cuando están lejos de la casa lo asesina. Esos son los hechos, los acontecimientos que rodearon esta escena del crimen. Número 2, la víctima. Y quiero hablar de dos tipos de víctima. Primero, la víctima directa. ¿A quién hago referencia? A Abel. Y es impactante esto. Génesis 4:10, el Señor le dice a Caín: ¿qué has hecho? Porque la voz de sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y aquí hay un principio tremendo. La Biblia dice que en la sangre está la vida y la sangre habla. Por ahí algunos familiares dicen: es que la sangre tira. Lo que pasa es que la sangre tiene un poder. Y acá vemos la sangre de Abel colocando un denuncio delante del juez del cielo, delante de la corte celestial. Fue
la sangre de Abel la que denunció a Caín. Y esa sangre demandaba justicia. Pero años más adelante se derramó otra sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que en vez de demandar justicia, ¿sabe qué demandó? Gracia y salvación. Por eso la Biblia afirma que la sangre de Jesús habla más excelentemente, tiene un mayor mensaje que la sangre de Abel. Ahora, no tenemos la edad precisa de Abel cuando fue asesinado, pero sin importar su edad, otra persona, su hermano mayor, de quien él esperaba protección, compañía, ejemplo, consejo, terminó acabando con su vida, destruyendo sus proyectos, su futuro, sus planes, movido por sus emociones descontroladas y claro, por el homicida, Satanás, quien actuó en él para darle fin a la vida de Abel. Ahora, es interesante, Abel es un hombre de fe y sin embargo fue asesinado. Muchas veces decimos el primer mártir de la iglesia Esteban, pero el primer mártir de la humanidad, Abel. Y para seguir con nuestros títulos noveleros, la pregunta es, ¿y por qué mataron a Abel si era tan buen muchacho? Porque la Biblia afirma que era justo, que sus obras eran buenas, pero acá el asunto, señores del jurado, es, ¿Dios lo mató? No, fue Satanás, aquel que fue llamado por Jesús homicida desde el principio. Esa es una artimaña del enemigo, matar a la gente antes de su tiempo. ¿Cómo lo hace? A través de enfermedad. Muchas veces el enemigo coloca enfermedad. Muchas veces el enemigo hace que haya diagnósticos para que el cuerpo somatice esos diagnósticos. Por eso a mucha gente no le gusta ir a los médicos, porque siempre que van le dan diagnósticos y ellos encuban esos diagnósticos y el cuerpo comienza a somatizarlos. Pero escúcheme, no es Dios el que te quiere matar, es el diablo, porque él es un homicida. Muchas veces también el enemigo involucra a gente en pecado, porque sabe que la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Gente está enferma en su corazón, emocionalmente amargada, con rencor, con resentimiento, y el cuerpo comienza a producir malestar. Y finalmente con esto el enemigo promueve muerte. Quiero preguntar, ¿quién estuvo detrás del holocausto nazi? Más allá de Hitler, más allá de un partido político alemán, detrás estaba Satanás, el homicida. Por eso la Biblia nos advierte que nuestra guerra no es contra personas, sino contra el mismo diablo. Y habrá momentos donde las personas están tan controladas por los demonios que de poco o de nada servirá buscar razonar con ellas, sino que primeramente debemos atar al enemigo, atar a los demonios, para después lograr llegar al corazón de las personas. Así que la víctima directa en este homicidio es Abel. Pero hablemos del daño colateral. Hablemos de las víctimas indirectas. Me refiero a Adán y a Eva, sus parientes. Consideremos por un instante el dolor que le ocasionó a Adán y a Eva ver el cadáver de su hijo menor. Tiempo después se enterarían de que quien lo hizo fue su hijo y se preguntarían con desespero, ¿qué hicimos para que nuestro hijo se convirtiera en un asesino? Y estaban tan sumidos en el dolor que juntamente con su hijo también se le murieron sus esperanzas y sus sueños. Pero sabe,
Hoy estamos considerando esta escena del crimen, pero quisiera que hoy el Señor ministrara a padres en esta casa que han tenido que ver su hogar fragmentado, precisamente porque, como lo dicen ellos mismos, sus hijos parecen perros y gatos, porque se tratan como un par de enemigos. Ahora, ver la familia fragmentada duele mucho. Y no solamente el caso de los hermanos. Pensemos en un padre que no le habla a su esposa. Consideremos el hijo que trata mal a su mamá. O padres que dan un mal ejemplo a sus hijos. Y que por eso, sin darse cuenta, están repitiendo el mismo escenario que enlodó el episodio que hoy estamos considerando. Ahora, gracias por nuestro Dios. En Génesis 4:25, Dios compensa el dolor de Eva dándole otro hijo, su nombre Set, de donde vino la generación que finalmente sería conocida como la generación que permaneció en los caminos del Señor. Ahora, obvio, un hijo no se compensa con otro, pero lo que el Señor sí nos quiere decir hoy es que Dios puede darte un nuevo hijo. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede transformar esa persona. Dios puede transformar ese Caín. Dios puede llevar a muerte cualquier actitud de Caín que esté en nuestro corazón y procesarnos y transformarnos por medio del Espíritu Santo. Mi tercer punto en esta mañana, el culpable. Y me refiero ¿a quién? A Caín. Él fue alguien que mató a su hermano de forma predeterminada. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo pensó, lo orquestó todo, lo planeó y al final lo ejecutó. Y lo peor de todo quizás es que cuando fue confrontado por Dios en relación a lo que había hecho, él se hizo el pendejo. Lo que lo convertiría en alguien doblemente culpable. Caín le dio acceso en su corazón al enemigo. Por eso la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quién. Y no es una frase solamente para repetir, es algo que debemos considerar y vivir permanentemente. Este fue el error de Caín. Se apartó de Dios, de su voluntad, de su palabra, de lo que le habían enseñado en casa, de lo que le habían modelado en casa, y le abrió las puertas de par en par a un enemigo, a un homicida. Caín pecó, la misma escritura lo afirma, y el pecado afectó su relación espiritual con Dios, afectó sus emociones y lo llevó a cometer un homicidio. Y posiblemente nosotros hoy nos podemos identificar con Caín en algún sentido. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: el pecado está a la puerta, pero si tú haces bien, puedes enseñorearte del pecado. Pero si decides lo contrario y haces lo malo, el pecado se enseñoreará de ti. Y eso es algo que sigue siendo una realidad hasta hoy en día. Podemos decidir enseñorearnos del pecado, o más bien que el pecado se convierta en nuestro Señor y termine llevándonos a unos límites que jamás hubiéramos considerado. Número 4, el móvil. Pero no hablo del celular, sino la motivación que llevó a Caín a matar a su hermano. Y la Biblia es clara. Dice que Caín estaba ensañado. En versiones actualizadas dice estaba enojado y le tenía envidia a Abel. Estuve mirando algunas versiones modernas y dice: no lo miraba con buenos ojos. Mira a su hermano. Bueno, mírelo con buenos ojos. Pero todo empieza por ahí. Cuando brota un sentimiento de enojo que me hace cambiar mi actitud. Otra versión dice: sentía enojo en contra de su hermano.
Se enfureció, puso mala cara, así como hablan muchos, hizo trompas. Bueno, por ahí otros dicen hizo jetas. Andaba cabizbajo, con el corazón prevenido, y toda su alma estaba contaminada. El diablo sembró una semilla de discordia y Caín le dejó el asunto al tiempo. Y cuidado, porque lo que hizo el tiempo fue profundizar ese sentimiento de enojo hacia su hermano y terminó cediéndole los derechos espirituales a Satanás. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, trae de nuevo este suceso que ocurrió en el Edén. Y la Biblia nos advierte: no actúen como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín era mayor que Abel, no se sabe precisamente cuántos años, pero posiblemente, como ocurre hoy en día, cuando alguien disfruta del amor de sus padres y llega otro hijo, siente amenazado su trono, siente amenazado ese lugar de honra que le habían conferido y ahora lo debe compartir con alguien más. Y posiblemente no haber resuelto eso en su corazón hizo que se fuera incubando ese malestar en lo más profundo de sus entrañas. Y de adulto se convirtió en un criminal. Ahora el Señor le advirtió a Caín. Eso me gusta, porque el amor advierte. Si yo veo que algo está mal, debo advertirlo porque amo al otro. El Señor le dijo: ¿qué te pasa, Adán? Yo veo que estás mal. Yo veo que tú no miras con buenos ojos a tu hermano. Algo está pasando en ti. Es notorio, es evidente. Tu semblante cambió. Tu rostro lo manifiesta. Quizá la manera en la que te diriges a tu hermano. Pero Caín hizo oídos sordos a la exhortación del Señor. ¿Cómo nos pasa a muchos de nosotros? Cuando el Señor nos dice perdona, cuando el Señor nos dice restaura, cuando el Señor dice no hables mal del otro, no murmures del otro, y usted persiste y persiste y persiste sin darse cuenta que eso le da derecho legal a los demonios en la vida de una persona. Y mucho cuidado, porque he dicho que así como las personas tratan a sus padres, terminan tratando a Dios. Entonces hay hijos que le han perdido tanto el respeto a sus padres, que los ultrajan, los deshonran, incluso los manipulan y piensan que con Dios harán lo mismo. Pero así como le pasó a Caín, Dios trajo un juicio, una sentencia y una consecuencia sobre Caín. Número 5, el testigo. Y eso es interesante porque Caín tejió su plan, llevó lejos del huerto o lejos de la vista de sus padres a Abel para allí matarlo. Claro, se sabe, en ese tiempo no habían cámaras. No habían registros de ningún tipo, los GPS, no había policía, no había inteligencia delictiva, no había investigadores, pero mucho cuidado, Dios lo vio. ¿Quién fue el testigo de ese homicidio? Dios. Uno de los nombres personales de Dios es Jehová Roí, el Dios que me ve. Y Caín dijo: nadie se va a dar cuenta, pero Dios fue testigo. Dios se dio cuenta de que lo que le estaba pasando a Abel era una injusticia. Y digo esto porque el Señor me habló de personas aquí que están como la viuda de Lucas capítulo 18 demandando justicia. Y así estaba la sangre de Abel clamando justicia. Y hubo un juez de la corte celestial que vino y atestiguó. Y Él es testigo de todo lo que nosotros hacemos. A veces creemos que adoración son los domingos.
que la adoración es lo que cantamos mientras suena la música, pero no, adoración es lo que hacemos cuando la música deja de sonar. Dios te ve. Dígale con una sonrisa a la persona que está al lado: Dios nos ve. Aunque su esposa no lo vea, aunque su papá y su mamá no sepan lo que usted hace a puerta cerrada, Dios te ve. Eso suena como una productora de televisión, ¿no? Malaquías 2:14 dice: Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu pacto, con la cual has sido desleal. Dios es testigo. Los padres pudieron ver el cadáver de Abel y pensar: fue una caída, un mal paso o una bestia feroz. Pero nunca se les ocurriría que había sido su propio hijo el que había cometido el asesinato. Era la primera vez que habían visto un rostro con sangre y que se habían dado cuenta que la sangre fue absorbida por la tierra. O sea, el cuadro es impresionante. ¿Sabe? Nosotros ver esas escenas como la que les coloqué al comienzo ya se nos vuelve tan habitual, tan familiar, porque solo es que usted prenda el televisor y darse cuenta de las noticias tan dramáticas que pasan. Pero en realidad para ellos fue un impacto. Dios sabe lo que tú haces cuando nadie te ve. Por eso, si como Abel alguien te ha robado, alguien te ha quitado o alguien te ha matado, porque sabe que no solamente se muere físicamente, sino se matan áreas del corazón, con comentarios, con murmuraciones, con injusticias. Hoy te quiero decir: Dios lo ha visto y Dios es justo, y Dios en su tiempo responderá a cada uno como haya actuado. Y confiemos, porque la Biblia dice que Él todo lo sacará a la luz y que ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. Número 6, el castigo, el veredicto, el fallo. La Biblia dice que Caín fue expulsado del Edén. Y ese es Dios. Él prometió que la paga del pecado trae una consecuencia. En el tiempo de Josué había unas ciudades llamadas ciudad de refugio, que eran las ciudades a donde se protegían las personas que habían cometido un homicidio por accidente. Y sabe, Jesús es nuestra ciudad de refugio. Tal vez tú has hecho daño, porque todos lo hemos hecho. Tal vez hemos hablado de más. Tal vez sin darnos cuenta con nuestras palabras hemos matado áreas del corazón de personas. Y así como hubo un juicio sobre Caín, acompañado de ese juicio también vino misericordia. Porque Caín le dice al Señor: esto que con lo que me has castigado es muy duro. Estoy hablando de Génesis 4:11 en adelante. Y entonces el Señor, para que él pudiera soportar ese castigo, le puso una marca para que cualquiera que lo viera sepa que no podía meterse con él. Junto con el castigo que él añadió, gracia. Y eso es lo que ha ocurrido con nosotros. Hemos pecado, pero a través de la sangre que fue derramada en la cruz, nuestro veredicto, en vez de ser declarados culpables, ha sido de ser declarados justos por la fe en Cristo Jesús. Termino con esto, ya preparándonos para nuestro tiempo de ministración. Número 7, el arma homicida. En algunas versiones se nos muestra que fue una piedra. Caín golpeó a Abel. Pero hoy en día el arma más usada para matar a otras personas es nuestra boca. En Malaquías 3:13 el Señor le dice al pueblo: vuestras palabras han sido violentas delante de mí. Palabras que violentan son palabras que matan.
Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que hoy podemos culpar a Caín, pero tal vez el Espíritu Santo nos muestre que hay áreas en nuestro corazón que, así como Caín, deben ser rápidamente purificadas, desinfectadas, porque terminaremos siendo homicidas. Jesús lo dijo así, Mateo 5, 21 al 24. Oísteis que fue dicho en la antigüedad: no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. La justicia de Dios no solo busca castigar al culpable, sino también advertirnos al resto de las personas para que no repitamos lo mismo. Lo más terrible es que crímenes como el de Abel, crímenes como el de Caín en contra de su hermano Abel, hoy en día se siguen repitiendo con más frecuencia de lo que quisiéramos. Mi última pregunta: ¿cómo? ¿De qué manera se pudo haber detenido este crimen? Si Caín hubiera perdonado, si Caín hubiera venido ante Jesús, si él hubiera derramado su corazón, le hubiera dicho: Señor, estoy teniendo estos sentimientos de envidia, de enojo, de rabia, de repudio, de malestar. Señor, sana mi corazón. Y por eso quiero que en esta mañana tú puedas cerrar tus ojos y permitir que el Espíritu Santo trabaje con esta enseñanza en lo profundo de tu corazón. Has hecho bien en tomar apuntes, en consignar lo que Dios te ha dicho, pero vamos a darle paso a la acción del Espíritu Santo, quien ahora quiere venir y ministrar tu corazón. Y lo primero por lo que quiero orar es por aquellas víctimas directas. Acércate a Jesús, porque Él es tu juez justo. Él sabe lo que te hicieron. Él sabe en qué te robaron. Él sabe en qué te estafaron. Él sabe que mataron dentro de ti. O tal vez tú digas: soy una víctima indirecta. Me mataron a mi hijo, me mataron mi familia, se llevaron a mi esposo, se acabó mi matrimonio. Acércate a Jesús, pero no te acerques de una forma meramente humana, sino acércate en el Espíritu, y vas a ver a ese Dios justo. Y el Señor te dice: yo he escuchado tu clamor, hijo. Si escuché la sangre de Abel que clamaba por justicia desde la tierra, yo también he escuchado tu clamor, he escuchado tu indignación, he escuchado tu aflicción, tu dolor. Y por eso hoy me levanto para abogar por tu causa. Y yo quiero que en este momento le cuentes al Señor qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió, o qué es lo que está pasando en tu casa. ¿Qué es lo que está pasando en tu familia? Dile: Señor, mi casa es un campo de batalla permanente. Hay gritos, hay heridas, se grita el uno con el otro, se maldice. Mi papá maldice a mi mamá se desquita con mi hermano. No soporto a mi hermana. Me robó un lugar, me robó el corazón de mis padres, y ahora me está pretendiendo robar el corazón de Dios. No es cierto, pero es lo que estoy sintiendo. Y hoy prefiero sacar mi corazón, exponerlo, y dígale: Señor, examíname,
Porque no quiero terminar como Caín, a pesar de los principios que tenía, a pesar de la enseñanza que había recibido de sus padres y del temor de Dios, cometió un homicidio. Guárdame, Señor. Y por eso yo quiero que usted renuncie a sentimientos de rencor, a sentimientos de resentimiento, a sentimientos de amargura en su corazón. Diga: en el nombre de Jesús yo renuncio a estos sentimientos. Y es más, renuncia al homicida, renuncia a Satanás, renuncia a esos demonios que han querido venir sobre usted buscando destrucción sobre el otro, con sentimientos de envidia, con sentimientos de enojo, con deseos de que al otro le vaya mal. Y hoy, en el nombre de Jesús, exponemos el plan diabólico de Satanás en contra de nuestras casas, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros hogares. Y hoy detenemos al homicida en el nombre de Jesús. Hoy le cerramos paso al enemigo. Hoy le quitamos espacio al enemigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra oración es: Señor, sana el corazón, Señor. El corazón que se está llenando de repudio. Sana el corazón que se está engrosando, que se está infectando, que se está enconando hacia alguien en la iglesia, hacia alguien en nuestra familia de la fe. En el nombre de Jesús. Y guárdame, Señor. Guárdame, porque a la ligera puedo juzgar muy fácil a Caín y decir qué terrible lo que él ha hecho, pero no me doy cuenta. Con mis palabras mato, con mis actitudes mato, con mis reacciones mato. Y por eso, Señor, hoy nos acercamos y pedimos perdón en esta mañana y suplicamos de todo nuestro corazón tu perdón. Perdóname, Señor, perdóname, perdóname. Gracias por hoy perforar mi oído para que yo pueda escuchar tu exhortación. Y yo quiero que escuches la exhortación que Dios le hizo a Caín. Algo te está pasando, hijo. Algo te está pasando, hija. Tu rostro no es como el de antes. Simulas estar bien, pero no lo estás. ¿Qué te ha hecho cambiar tu semblante? ¿Por qué estás tan ensañado hacia una persona? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Dios lo sabía, pero quería que Caín cayera en cuenta. Señor, danos un corazón sensible a tu exhortación y llévanos en esta mañana a sanar lo que tenga que ser sanado, lo que esté enfermo en mi corazón. Repáralo en el nombre de Jesucristo. Quiero que nos coloquemos en pie. Allí con sus manos abrace la gracia del Señor, porque sé que hay Caínes en esta mañana. El primero de ellos, yo, que necesita ser abrazado con esa gracia, recogido con esa misericordia una vez más. Señor, tú eres mi ciudad de refugio. Tú eres el lugar a donde yo estoy protegido de todo arsenal del enemigo. Tu gracia que se derrama, esa sangre que clamó por gracia cuando cayó en tierra, y en vez de demandar justicia ante el trono celestial, demandó gracia. Y cuando el enemigo venía a acusarte, el Señor dijo gracia. Y cuando el enemigo venía a sancionarte, Él dijo inocente, no es culpable. Y hoy tú puedes experimentar que las cadenas con las que el enemigo pretendía gobernar tu vida han sido rotas por el poder del Espíritu Santo. Y aunque todos te decían serás declarado culpable, Jesús dijo es inocente, porque hubo una sangre que ya pagó por su pecado. Gracias por esta mañana, y llévanos a entender que tú eres testigo de todo lo que hacemos, en todo momento, en todo lugar. Te bendecimos y te damos las gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús.